¿Qué realmente te limita? ¿Será que son las circunstancias, el pasado, las dificultades del presente? ¿O será que la mayor prisión está dentro de su propia mente? Todos los días somos bombardeados por dudas, miedos y creencias que nos hacen acreditar que hay barreras intransponibles, pero ¿y si yo te dijera que estas barreras pueden ser derrubadas? ¿Que su mente puede ser entrenada para ver posibilidades donde antes había apenas obstáculos? Los grandes sabios de la historia siempre enseñaron que la verdadera fuerza no está en las condiciones externas, sino en la manera como interpretamos y reaccionamos a ellas. Los estoicos, por ejemplo, creían que el control de la mente era el mayor poder que alguien podría tener. No controlar el mundo, sino a sí mismo, porque cuando se entrena su mente, no solo sobrevive a las dificultades, sino que se vuelve inabalable. La disciplina mental no es un talento reservado a pocos, sino un músculo que todos pueden fortalecer. ¿Y qué sucede cuando empiezas a entrenar tu mente de verdad? Aprendes a transformar desafíos en crecimiento, a sustituir dudas por confianza, a abandonar lo que te paraliza y avanzar sin miedo. Te vuelves ilimitado, no porque no existan límites, sino porque aprendes a superarlos. Y para ayudarte en esta jornada, te voy a presentar 12 pasos transformadores para entrenar tu mente y cambiar tu vida. Así que deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo la frase del día: tengo una mente ilimitada. Esto va a reforzar tu compromiso con este cambio y con este nuevo modo de pensar. Ahora, vamos directo a los 12 pasos. Arrastre el velo de la ilusión. Tu mente es tu reino. El mundo que ves no es el mundo real. Es un espejo de tus creencias, de tus interpretaciones, de las historias que aceptaste como verdades incuestionables. Desde tu primer día te han entregado fragmentos de realidad, moldeados por otras mentes. Te enseñaron sobre lo que es posible y lo que no es, sobre lo que debes desear y lo que debes temer. Pero, ¿y si yo te dijera que todo esto es un velo? Un velo fino, casi imperceptible, pero que te mantiene lejos de lo que realmente es. El estoicismo ya nos alertaba a esta ilusión. Epicteto decía: no son las cosas que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Pero ¿cuántos de nosotros realmente entendemos esto? ¿Cuántos perciben que viven dentro de un teatro, donde los escenarios fueron montados antes mismo que pudiesen cuestionar? Tú miras al mundo y lo ves lleno de barreras, lleno de límites, pero ¿esos límites son reales o solo creencias reforzadas por la repetición? La verdad es que tu realidad es moldada por lo que crees ser posible. Si crees que eres fraco, serás. Si crees que no mereces algo, nunca lo tendrás. La mente crea las corrientes que nos atrapan y al mismo tiempo tiene la llave para liberarse. Pero la cuestión es: ¿estás listo para ver la verdad? Imagina a un hombre que pasa toda su vida dentro de una sala, pero la puerta nunca fue cerrada. Nunca intentó abrirla, porque fue enseñado que era imposible salir. El tiempo pasa y él acepta su condición. Se convierte en confortable en ese espacio apretado, porque cree que allí es donde pertenece. Pero un día, un hilo de dudas surge. ¿Y si la puerta está abierta? Él hesita, porque el miedo del desconocido es mayor que el desconforto de lo que ya conoce. Pero por fin se levanta y empuja. La puerta se abre con un leve ranger, y entonces él ve. El mundo que él conocía era solo un fragmento. El hilo se rompe, la ilusión desaparece. Vives dentro de una construcción mental, y esa construcción puede ser un castillo o una prisión. Puede ser un espacio de crecimiento o un buraco donde te enterras. La diferencia está en la forma en que decides ver. El estoicismo nos enseña que el único dominio verdadero que tenemos es sobre nuestra percepción. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: si estás perturbado por algo externo, la dolor no se debe a la cosa en sí,
sino a su evaluación sobre ella. Y tienes el poder de revocarla a cualquier momento. Eso significa que el mundo externo puede intentar doblarte, pero nunca podrá romper lo que está dentro de ti. A menos que te permita, las circunstancias no tienen ningún poder sobre ti, además de lo que te concedes a ellas. Si alguien te insulta, la dolor viene de su interpretación de que eso tiene importancia. Si un obstáculo surge, el miedo viene de su creencia de que no puede ser superado. El mundo en sí es neutro. Tú eres quien le da color. Pero hay algo que debe ser dicho: romper el velo de la ilusión no es confortable. Es fácil permanecer en el sueño, viviendo dentro de las mismas narrativas. Es más sencillo culpar al destino, a los demás, a la suerte. Pero la verdad es incómoda, porque pone el peso de la responsabilidad sobre ti. Si realmente quieres libertarte, tendrás que abandonar disculpas. Tendrás que enfrentar tus propias limitaciones y percibir que muchas de ellas no pasan de sombras proyectadas por tu mente. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué sucede después de que el velo se rompa? La respuesta es simple: te conviertes en ilimitado, no porque el mundo se dobla a ti, sino porque aprendes que puedes doblarte al mundo sin romperte. Te adaptas, te fortaleces, te reinventas. Descubre que tu mente es un universo en expansión y que nada de afuera puede definir lo que está adentro. Paras de temer la mudanza, pues entiendes que la única constante de la vida es el flujo. Paras de buscar la aprobación externa, pues percibes que nadie puede validar algo tan vasto como tu propia conciencia. Paras de atenderse a las dolores antiguas, pues comprendes que mantener una llama en la mano solo continúa quemando quien se rehúsa a soltársela. Romper el velo de la ilusión es más que un acto de coraje. Es un renacimiento, un despertar. La cuestión es: ¿estás listo? Pero estés consciente. Romper el velo de la ilusión no significa que el camino adelante será fácil. De hecho, puede ser desconfortable, incluso doloroso. La ilusión, aunque nos aprisione, también ofrece una sensación de seguridad. Cuando empiezas a ver la realidad como es, sin los filtros que antes te protegían, percibes lo vulnerable que siempre has sido. La diferencia ahora es que esta vulnerabilidad no necesita paralizarte. Percibes que el miedo no pasa de un reflejo de tu propia mente y que el coraje no es la ausencia de ese miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Entiendes que el pasado no tiene el poder de definir tu futuro, a menos que tú insistas en cargarlo contigo. Why sobra to do. Descubres que la verdadera libertad nunca estuvo fuera, sino siempre dentro de ti. Entonces te pregunto: ¿estás listo para abrir esa puerta? ¿Estás listo para dejar la celda y ver lo que hay por delante? ¿O prefieres seguir sentado, esperando que alguien venga y te diga que ya es la hora de salir? La elección siempre fue tuya y siempre será. Condicione tu mente a la batalla diaria. Cada día es una batalla silenciosa. No es una guerra de espadas ni de ejércitos armados, sino una lucha diaria trabada dentro de cada uno de nosotros. Nuestra mente muchas veces se pone en oposición a nuestros mayores deseos, buscando descanso en el confort de la procrastinación, en el abrazo morno de la duda o en la seducción de la fraqueza. Es un campo de batalla donde la paz no es conquistada por una victoria única, sino por innúmeras pequeñas victorias que acumulan a lo largo del tiempo. Y es en ese escenario donde la resistencia mental se convierte en esencial, que el estoicismo se revela como una de las filosofías más poderosas para ayudarnos a entrenar nuestra mente a la batalla diaria. El estoicismo, con su visión práctica de la vida, nos enseña que el mayor obstáculo que enfrentamos no está en el mundo externo, sino dentro de nosotros mismos. Si somos dominados por nuestras emociones, si nos dejamos consumir por la procrastinación o si cedemos al miedo y a la duda, nos estamos convirtiendo en esclavos
de nuestras propias fallas internas. Sin embargo, la filosofía estoica no nos propone una vida sin emociones, sino una vida en la que podemos cultivar el autocontrol. Aprender a distinguir lo que está sobre nuestro poder y lo que no está, y con eso conquistar una verdadera libertad mental. El primer paso para transformar su mente y entrenarla para ser ilimitada es aceptar su naturaleza humana. Somos seres imperfectos, propensos a fallas, distracciones y miedos. Sin embargo, al reconocer nuestras fraquezas, damos el primer paso para superarlas. El estoicismo nos enseña que la virtud no es un estado inatingible, sino algo que debemos cultivar constantemente cada hachian, en cada pensamiento y en cada momento. Al aceptar que la lucha interna es parte de la condición humana, podemos empezar a buscar maneras de superar los desafíos que surgen en nuestro camino. La procrastinación, este enemigo invisible que nos prende, es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra jornada. A veces parece más fácil agitar una tarea o esconderse detrás de disculpas que enfrentar el desconforto de actuar. Pero como el filósofo romano Séneca nos enseña, el tiempo es nuestra cosa más preciosa, y al desperdiciarlo, estamos desperdiciando nuestra propia vida. La procrastinación no es solo un agitamiento de tareas, sino un agitamiento de nuestra evolución personal. Cuando procrastinamos, estamos en realidad huyendo de un confronto directo con nuestra capacidad de vencer las dificultades. El verdadero poder está en la acción inmediata, en tomar decisiones que alineen nuestra mente con el objetivo de superación. Entender la procrastinación como una forma de fuga es crucial para poder enfrentarla. No podemos permitirnos ser esclavizados por la búsqueda constante de conforto, como si el simple acto de descansar fuera la llave para la felicidad. La verdadera paz viene de la acción, del compromiso de hacer lo que necesita ser hecho, incluso cuando la motivación no es inmediata. La mente entrenada, así como un músculo, necesita ser desafiada regularmente para fortalecerse. No hay evolución sin esfuerzo. La duda es otro enemigo que ataca a nuestra mente, muchas veces nos paralizando. El miedo de errar, la inseguridad sobre nuestras escuelas, el miedo de fallar, todos estos pensamientos son naturales, pero si no los controlamos, se convierten en un pesado fardo. El estoicismo nos enseña que debemos enfocar en lo que podemos controlar, nuestras acciones, nuestros pensamientos, y la manera como respondemos a lo que la vida nos presenta. El futuro es incierto, y el éxito nunca es garantizado. Pero eso no debe ser motivo para la excitación. Es precisamente porque no sabemos lo que está por venir que debemos actuar con coraje y firmeza, basados en lo que sabemos ser cierto. El filósofo Epicteto nos recuerda que nuestra libertad está en nuestra capacidad de decidir cómo reaccionamos a las circunstancias. Y al decidir actuar con coraje frente a la duda, comenzamos a crear la mentalidad de un vencedor. No es la ausencia de duda que hace a alguien fuerte, sino la capacidad de actuar a pesar de ella. El miedo de fallar no debe ser visto como una fraqueza, sino como una oportunidad de crecer. Cuando entrenamos nuestra mente para encarar la duda de frente y aún así seguir adelante, nuestra capacidad de conquistar se expande. La fraqueza es otra gran adversaria. Sentirse fraco no es algo incomún, especialmente cuando la vida parece exigir más de nosotros de lo que estamos dispuestos a dar. Pero la fraqueza no es una condición permanente, es temporaria y puede ser superada con disciplina y entrenamiento. El verdadero secreto está en entender que la fraqueza es solo una percepción, no una realidad inmutable. El cuerpo y la mente pueden ser entrenados para soportar mayores desafíos. La resistencia mental es algo que puede ser cultivado a lo largo del tiempo, comenzando con pequeñas victorias diarias. Cuando hacemos lo que es difícil,
Cuando escogemos el camino más desafiador, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de resistir a la adversidad. Y con el tiempo, lo que antes parecía imposible se vuelve una segunda naturaleza. Pero la resistencia mental no se construye solo en el campo de la acción práctica, sino también en el campo de las ideas. La manera en que vemos el mundo, la manera en que interpretamos las situaciones y la manera en que reaccionamos a ellas define nuestro nivel de resistencia. La mente entrenada no se deja caer por las circunstancias externas, sino que enfrenta al mundo con una perspectiva más amplia y una visión más clara. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a enfocar en lo que podemos controlar. Nuestra actitud, nuestra visión y nuestra capacidad de actuar con propósito. Una de las mayores lecciones que podemos aprender es que la batalla diaria es una elección. Todos los días tenemos la oportunidad de decidir si vamos a seguir adelante o si vamos a ceder a la fraqueza. Pero al escoger el camino de la acción, la disciplina y la coraje, estamos creando un nuevo padrón de pensamiento y de comportamiento. No hay límites para lo que podemos alcanzar cuando entrenamos nuestra mente para ser fuerte y resiliente. La mente humana es increíblemente poderosa y con el entrenamiento adecuado podemos desbloquear todo su potencial. Al eliminar la procrastinación, enfrentar la duda con coraje y superar la fraqueza con disciplina, estamos no solo entrenando nuestra mente, sino también creando una base sólida para la transformación personal. Cada pequeña victoria, cada paso en dirección al control de nuestras emociones y pensamientos, nos aproxima de una versión más fuerte y ilimitada de nosotros mismos. El camino a la transformación mental es largo y desafiador, pero es un camino que vale la pena percorrer. Al seguir los principios del estoicismo y combinar estas enseñanzas con una disciplina diaria y una mentalidad de crecimiento, podemos no solo superar los desafíos de la vida, sino también alcanzar un estado de libertad y poder interior. La mente entrenada es ilimitada, y ese es el verdadero objetivo de la batalla diaria: conquistar a sí mismo. Sea el arquitecto de su mente, usted es el arquitecto de su mente, quiera perciba eso o no. A cada pensamiento que cultiva, a cada creencia que acepta como verdad, usted está construyendo los alicerces de su propia realidad. La cushion is. ¿Usted está diseñando este proyecto conscientemente o solo siguiendo un modelo que le fue impuesto? ¿Está esculpiendo su mentalidad con precisión o permitiendo que otros empilien tijolos en un edificio que no refleje quién usted realmente es? Ningún imperio se ergue sin un arquitecto. Ninguna gran estructura surge del acaso, pero muchos viven como si sus mentes fueran edificios abandonados, llenos de rachaduras y sostenidos por fundaciones frágiles, formadas por creencias limitantes que nunca fueron cuestionadas. Si usted desea cambiar su vida, necesita antes aprender a construir su mente. Los estoicos comprendieron esta verdad hace siglos. Epicteto decía que el primer paso para la libertad es percibir lo que está sobre su control y lo que no está. Y lo que siempre estuvo a su alcance es la forma como interpreta y responde al mundo. Usted no escoge los vientos que soplan sobre su vida, pero puede decidir cómo ajustar sus velas. No tiene poder sobre las tempestades que surgen, pero puede fortalecer su embarcación para que no te destruyan. El pensamiento automático es un veneno sutil. El pensamiento automático se infiltra en su mente sin que lo perciba, moldeando su percepción de la realidad y limitando su potencial. Cuando usted actúa sin cuestionar, sin reflexionar, está entregando las redes de su destino al acaso. Y no hay esclavitud mayor que ser jefe de padrones mentales que nunca fueron suyos para el comienzo de la conversación. La manera como usted reaje a los desafíos de la vida no es un reflejo de la realidad, sino un reflejo de su condicionamiento. Alguien que fue enseñado a temer el fracaso verá a cada error
como una prueba de su incompetencia. Otro que aprendió que los fracasos son solo pasos para el crecimiento, verá esas mismas caídas como oportunidades. La diferencia entre estas dos personas no está en lo que les ocurre, sino en la estructura mental que construyeron para interpretar los acontecimientos. Si desea transformar su mente, necesita primero ser consciente de lo que sucede dentro de ella. No puede continuar operando en el piloto automático, permitiendo que pensamientos aleatorios y emociones incontrolables dicten sus acciones. Así como un arquitecto necesita un plan antes de construir un edificio, necesita proyectar conscientemente la forma como desea pensar, reagir y vivir. La reprogramación de la mente no sucede por acaso. Exige disciplina. Exige intención. Marco Aurelio, uno de los mayores emperadores estoicos, escribía diariamente para sí mismo, no para los otros. Sus meditaciones eran una forma de arquitectar su propia mente, de recordar a sí mismo lo que era importante, de reforzar los principios que quería seguir. Él entendía que, sin este proceso, su mente sería moldada por el caos externo, por las emociones pasajeras, por los desafíos que surgían. La arquitectura mental comienza por lo que te permite entrar, lo que consume diariamente, las conversaciones que mantiene, las informaciones que absorbe, las ideas que acepta, son los materiales que está usando para construir su mente. Si se alimenta de pesimismo, su visión del mundo será sombría. Si permite que el miedo domine sus pensamientos, creará una estructura frágil, incapaz de resistir las tempestades de la vida. Pero si escoge cultivar fuerza, clareza y sabiduría, edificará una mente inabalable. No acepte todo lo que su mente le dice como verdad absoluta. El pensamiento no es un maestro, es un servo. Cuando lo controlas, se convierte en una herramienta poderosa. Pero si lo dejas libre, se convierte en una corriente que te aprisiona. El estoicismo enseña que debemos entrenar nuestra mente diariamente, así como entrenamos el cuerpo. La fuerza mental no surge de nada, es esculpida en la repetición de hábitos, en el ejercicio constante de la autodisciplina, en la práctica diaria de resistir a los impulsos destructivos, cada vez que escoge la razón en vez de la emoción, cada vez que decide actuar con clareza en vez de actuar impulsivamente, está fortaleciendo las fundaciones de su mente. Pero no basta solo resistir a lo que es negativo. Para ser un verdadero arquitecto de su mente, debe construir algo positivo en su lugar. Los espacios vacíos que surgen cuando se remueven pensamientos limitantes necesitan ser rechazados por creencias que impulsan su crecimiento. Creer que puedes cambiar no es solo una idea motivacional, es una necesidad. La neurociencia ya comprobó que nuestro cerebro es plástico, capaz de se moldear y se transformar a lo largo de la vida. Eso significa que sus patrones de pensamiento no son sentencias definitivas. No estás condenado a pensar de la misma forma para siempre. Puedes escoger nuevas perspectivas, nuevas formas de ver el mundo, pero para ello necesitas actuar como un escultor paciente, moldeando tu mentalidad todos los días, retirando las imperfecciones y esculpiendo una versión más fuerte y resiliente de ti mismo. La mente que construyes determinará la vida que tendrás. Si edificar una estructura fraca, cualquier tempestad la derrubará, pero si creas una fortaleza de convicción, conciencia y autodisciplina, nada podrá derrubar lo que te convirtió. El verdadero arquitecto de la mente no teme los desafíos, porque sabe que son parte del proceso. Él no se ilude con la idea de que será fácil, porque entiende que todo lo que vale la pena exige esfuerzo. Él acepta que la construcción nunca está completa, que siempre hay algo a perfeccionar, que la jornada es continua. La pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a tomar las redes de tu propio pensamiento y moldarlo para la grandeza? ¿O seguirás permitiendo que tu mente sea un terreno abandonado, sujeto a las tempestades del acaso? La decisión está en tus manos, porque nadie puede construir tu mente por ti. Antes,
Tu seguir. Solo una recuerda importante. Si quieres transformar tu vida con el estoicismo, mi manual, Estoicismo para una vida moderna, puede ser tu próximo gran paso. Descubre estrategias prácticas para aplicar los principios estoicos en el día a día y conquistar equilibrio, claridad y paz interior. No dejes para después. Haz clic en el enlace en la descripción o en el comentario fijado y comienza tu transformación hoy mismo. Ahora, de vuelta a la lección. Hazte un maestro de la resiliencia a la vida, en toda su complejidad. No hace concesiones. No hay caminos fáciles ni jornadas tranquilas. Si estás esperando un mar tranquilo, la realidad te enseñará que las ondas son imprevisibles y las tempestades pueden surgir a cualquier momento. Los vientos de la adversidad pueden derrubar a cualquiera, pero el secreto no está en evitar las dificultades. Está en cómo respondes a ellas. La verdadera grandeza no reside en ser inmune a los desafíos, sino en cómo enfrentamos cada uno de ellos. En los momentos más difíciles, es su mente que determinará su destino. Ser fuerte no es una cuestión de estar físicamente imparable, sino de cultivar la resiliencia, la capacidad de resistir y recuperarse ante las caídas. Entrenar la mente para ser resiliente es uno de los mayores secretos para alcanzar una vida plena. Y el estoicismo ofrece lecciones valiosas para quien desea ser imparable. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza viene del control que tenemos sobre nuestras propias reacciones. Epicteto, uno de los mayores filósofos estoicos, nos recuerda que no son las cosas que nos suceden, que nos afectan, sino cómo reaccionamos a ellas. Sin embargo, esto no significa ignorar o reprimir nuestras emociones, sino aprender a no dejar que ellas nos dominen. Cuando la tempestad llega, cuando la vida nos prueba, es fácil ceder al desespero, a la raíz o a la frustración. Pero es en estos momentos que la verdadera fuerza se revela. En vez de ser dominado por la emoción, la resiliencia exige que tomes una pausa, respire profundamente y escoja cómo irá a reagir. La práctica de la resiliencia comienza con la comprensión de que las adversidades son una parte inevitable de la vida. Al contrario de la creencia popular de que debemos evitar el sufrimiento, el estoicismo nos enseña que él es un profesor fundamental. Sin desafíos no hay crecimiento, sin obstáculos no hay superación. Cada dificultad trae consigo una oportunidad de evolución. La resiliencia no es algo que se conquista al ser pupado de los desafíos, sino al ser fortalecido por ellos. Al ver cada momento difícil como una oportunidad de transformarse, se vuelve más fuerte cada día. El concepto de resiliencia está profundamente entrelazado con la idea de control. En un mundo lleno de incertezas, donde muchas cosas están fuera de nuestro alcance, la única cosa que realmente podemos controlar es nuestra respuesta. Las situaciones pueden ser difíciles, pero la manera como tú escoges reaccionar a ellas es totalmente tuya. El maestro de la resiliencia no es aquel que evita los desafíos, sino aquel que los abraza, entiende lo que puede aprender con ellos y sigue adelante con una fuerza inquebrantable. Esto requiere disciplina mental, paciencia y sobre todo la conciencia de que las adversidades no definen quiénes somos. Somos nosotros quienes escogemos qué hacer con ellas. El camino para ser inquebrable comienza con el entrenamiento de la mente. Así como un músculo que necesita de ejercicio constante para fortalecerse, la mente también necesita de práctica para ser resistente. La resistencia mental es construida a partir de hábitos diarios que desafían el confort y la complacencia. Meditar sobre nuestras emociones, practicar el desapego de los resultados y aceptar que la impermanencia es la única constante en el universo son algunas de las formas de fortalecer nuestra mente. Cada vez que se permite sentir la dolor, la frustración o la tristeza, pero escoge no dejarse consumir por ellas, está creando un nuevo camino neural,
que con el tiempo se torna más fuerte. Además, es necesario tener una visión clara de que la vida no es una línea recta. Las caídas forman parte del camino y la grandeza de una persona no está en evitar los errores, sino en cómo se levanta después de cada uno de ellos. Marco Aurelio, uno de los emperadores más sabios que la historia ya conoció, fue un gran ejemplo de resiliencia. En sus pensamientos, él constantemente recordaba a sí mismo que la vida es hecha de altos y bajos, pero que la respuesta del ser humano a estos momentos define su carácter. La felicidad depende de nosotros, él decía, destacando la idea de que, incluso frente a desafíos inmensos, la paz interior puede ser conquistada por aquellos que escogen mantener el control sobre sus emociones. Es interesante notar que la resiliencia no es sinónimo de rigidez. Por el contrario, ella exige flexibilidad mental. La verdadera fuerza mental está en saberse adaptar a los cambios, en saber cuándo es necesario ajustar su estrategia, en entender que el fracaso no es un fin, sino un nuevo comienzo. Ser resiliente es aprender a adaptarse sin perder su esencia. Esto significa muchas veces entender cuándo es el momento de persistir y cuándo es el momento de cambiar de dirección. La resiliencia no es un estado fijo, sino una práctica constante de adaptación y aprendizaje. El camino de la resiliencia no es fácil, pero es esencial para alcanzar la verdadera libertad. La libertad no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de elegir cómo vivir a pesar de ellos. Cada persona que se dedica a entrenar su mente para ser más resiliente, comienza a percibir que, cuando se domina las reacciones internas, la vida exterior deja de tener el poder de nos avalar. La mente se convierte en una fortaleza y nada que suceda fuera de ella puede destruirnos. La verdadera fuerza viene de dentro. Es un proceso gradual, pero uno de los más poderosos que se puede emprender. Al cultivar una mentalidad resiliente, no solo se está preparando para enfrentar los desafíos de la vida, sino que se está preparando para prosperar a través de ellos. Cada obstáculo es una oportunidad disfrazada, cada dificultad un invitado al crecimiento. El secreto de la resiliencia es entender que la vida no es sobre lo que sucede con usted, sino sobre cómo escoge reaccionar a eso. Why, oh sí, la vida, con sus lecciones y desafíos, se convierte en un campo fértil para el autoconocimiento. Al abrazar cada experiencia con coraje, al entrenar la mente para no perderse en el caos, usted se transforma. La resiliencia se convierte en la llave que abre puertas para una vida más plena, donde el imposible no es un obstáculo, sino una posibilidad. Cuando usted entrena su mente para ser imparable, comienza a percibir que nada en este mundo puede impedir su crecimiento. Usted es el maestro de su propia realidad, y al tomar el control, se convierte en ilimitado. Nadie te atrapa tanto como tú mismo. No es el mundo afuera el que te impide crecer. No son los obstáculos, no son las dificultades, no es la falta de suerte o cualquier otra disculpa que usted ha repetido para sí mismo. El verdadero enemigo no veste una armadura, no bate en su puerta y ni se revela de forma obvia. Él vive dentro de su mente, susurrando palabras de duda, reforzando fraquezas, minando su confianza poco a poco. Su nombre, el sabotador interno. Esta voz no surgió de nada. Fue moldada por el miedo, por la comparación, por el condicionamiento social. Fue alimentada cada vez que usted aceptó límites que no eran suyos, cada vez que se dio a la inseguranza, cada vez que dio una decisión por miedo de fracasar. Ella creció junto con usted, sutil al principio, pero ahora fuerte lo suficiente para hacer usted cuestionar su propia capacidad. Y lo más cruel de esta voz, ella sabe todo sobre usted. Conoce sus puntos fracos, sus momentos de fraqueza, sus miedos más profundos. Ella es como un enemigo invisible, siempre a la espera, listo para atacar cuando usted está cerca de dar un paso adelante. En el momento en que decide actuar,
ella susurra. Y si no sucede, cuando empieza a destacarse, él la recuerda. Usted no merece eso. Y cuando falla, ella grita, yo avisé. Pero, ¿qué nos enseñan los estoicos? Que el maggiore poder del hombre está en la forma como controla su mente. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no puede comandar a sí mismo. Y eso significa que la verdadera libertad comienza cuando usted silencia esta voz sabotadora y asume el control de su destino. El problema es que la mayoría de las personas no perciben que esta voz no es una verdad absoluta. Ella no es un oráculo, no es una sentencia final, es solo un reflejo de su miedo, una creación de su propia mente. Pero mientras usted acredite en ella, ella continuará a crecer. El sabotador interno no puede ser convencido con palabras. Él no desaparece con promesas vacías. Él solo puede ser derrotado con acción. Cada vez que usted enfrenta un miedo y sigue adelante, esta voz se enfraquece. Cada vez que escoge actuar a pesar de la duda, usted la empuja hacia el fondo de su mente. Y un día, cuando mire hacia atrás, verá que ya no tiene el mismo poder sobre usted. Los estoicos practicaban el ensayo de la adversidad exactamente por eso. Ellos creían que, al exponerse al desconforto voluntario, podrían entrenar la mente para resistir a la voz del miedo. Marco Aurelio, aunque era el emperador de Roma, sabía que sus mayores desafíos no venían de los enemigos externos, sino de su propia mente. Él escribía, si usted está sufriendo por algo externo, no es la cosa en sí que te aflige, sino su percepción de ella, y eso está sobre su control. Y está sobre su control también. El problema es que usted ha alimentado esta voz por demasiado tiempo. Cada vez que recuó por inseguridad, le dio más fuerza. Cada vez que desistió en medio del camino, reforzó su presencia. Pero eso no significa que sea invencible. El primer paso para matarla es reconocer que existe, que habla con usted todos los días y que, la mayoría de las veces, es solo una mentira disfrazada de prudencia. La mente humana tiene un vicio peligroso. Ella prefiere la zona de confort, prefiere evitar riesgos, prefiere mantenerse donde ya se siente segura. Y el sabotador interno lo usa contra usted. Él te convence de que no vale la pena intentar, que el camino es demasiado difícil, que tal vez sea mejor esperar un poco más. Pero el tiempo sigue pasando y usted sigue en el mismo lugar. ¿Quién podría ser usted si esta voz no existiera? ¿Cuántos sueños habría realizado si hubiera silenciado las dudas? ¿Cuánto potencial aún está adormecido dentro de usted? Porque esta voz te convenció a no intentar. La verdad brutal es que nadie puede calar esta voz por usted. Nadie puede entrar en su mente y cambiar su programación interna. Esto es un trabajo que solo usted puede hacer. Pero la buena noticia es que esta voz no es una sentencia de prisión perpetua. Puede ser desmontada pie por pie hasta que no resta nada más además de su verdadera esencia. ¿Y cómo se hace eso? Primero, desafiando cada pensamiento que ella lanza contra usted. Cuando ella diga, usted no puede, pregúntele, ¿por qué no? Cuando ella insiste, usted no es bueno lo suficiente. Responda. ¿Y quién decide eso? Después, probando para ella qué está mal, actuando, haciendo, arriesgando. Cada pequeño avance que usted da contra esta voz es una rachadura en su estructura. Y si continúa, día tras día, habrá un momento en el que finalmente se desmorona. Y entonces, ¿qué queda? El silencio de la duda se transformará en la presencia de la confianza. La hesitación dará lugar a la acción. Y por primera vez, usted sentirá el peso de la libertad que viene de adentro. No hay enemigo mayor que aquel que habita su mente, pero también no hay victoria más grandiosa que derrotarlo. Hay algo que nadie puede evitar, no importa quién sea usted, lo que haya conquistado o a dónde vaya. En algún momento,
La dolor va a abrir su puerta. Puede venir como una pérdida inesperada, un fracaso amargo, una traición que rompa su confianza o un vacío que consume sus días. Y cuando llega, la mayoría intenta escapar. Busca distracciones, se esconde detrás de disculpas, mergulla en el desespero o se rinde al peso esmagador del sufrimiento. Pero hay otra opción, una que pocos osan hacer: transformar la dolor en poder. La dolor por sí sola no significa nada. No es un castigo ni un señal de derrota. Es solo una energía bruta, una fuerza en estado puro, esperando para ser usada. Los estoicos lo comprendían profundamente. Para ellos, el sufrimiento no venía de la dolor en sí, sino de la manera en que la escogimos. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos del mundo en su época, perdió hijos, enfrentó guerras, traiciones y pestes, pero nunca se entregó al desespero. En vez de eso, escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Perciba eso y encontrarás fuerza. La dolor solo tiene el poder de destruirte si te lo permite. Lo que realmente te machuca no es la situación, sino la interpretación que haces de ella. Una misma experiencia puede romper a un hombre o fortalecerlo, dependiendo de la mentalidad que él escoge adoptar. La diferencia entre los que se afundan en la dolor y los que se elevan con ella no está en la intensidad de lo que sienten, sino en lo que hacen con ese sentimiento. Piense en una forja. El fuego que derrite el ferro también es el fuego que lo transforma en lámina. La misma temperatura que podría destruir, cuando direccionada, molda algo más fuerte. Y la dolor funciona exactamente así. Cuando se le entrega a ella, cuando la encara como una injusticia, la destruye. Pero cuando decide usarla, cuando la transforma en combustible para crecer, se convierte en su aliada. Las cicatrices que cargas pueden ser marcas de heridas o pueden ser símbolos de resistencia. Cada una de ellas cuenta una historia. Cada dolor que soportó, cada batalla que enfrentó, cada lágrima que derramó, no fueron en vano. El problema no es haber sido machucado. Eso es inevitable. El problema es seguirse heriendo con la misma dolor, día tras día, al revivirla sin transformarla. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado amor fati, el amor por el destino. Ellos creían que todo lo que sucedía en la vida, lo bueno y lo malo, era parte de un gran flujo inevitable. En vez de resistir al sufrimiento, ellos lo aceptaban como un profesor. Como Séneca decía, el destino conduce a aquel que lo acepta, pero arrastra a aquel que resiste. Aceitar la dolor no significa gustarla, no significa ser indiferente a la pérdida, a la frustración o al sufrimiento. Significa entender que escapar es inútil, que lamentar no cambia nada y que existe un camino mejor. Usar la dolor como fuerza para crecer. La historia está llena de ejemplos de aquellos que tomaron su dolor y la transformaron en grandeza, hombres y mujeres que pasaron por dificultades extremas, que enfrentaron rejeición, fracaso y desespero, pero decidieron no ser definidos por eso. Cada uno de ellos tuvo un momento de decisión: o permitían que su dolor los destruyera o la usaban como fuego para alimentar su ascensión. La fuerza no nace del confort. Nadie se vuelve inquebrable viviendo una vida fácil. Los estoicos sabían de eso, por eso entrenaban el desconforto, se exponían a las dificultades, se preparaban mentalmente para la dolor antes mismo que ella llegase. Hacían eso porque comprendían una verdad esencial: la dolor puede ser su destrucción o su liberación, y esa escuela siempre estará en sus manos. Si hoy cargas un peso, si hay algo dentro de ti que duele, que te arrastra hacia abajo, pare y pregúntate a ti mismo: ¿qué voy a hacer con eso? Puedes continuar lamentando, puedes seguir atrapado en la narrativa de que la vida fue injusta, que las cosas deberían haber sido diferentes, que el mundo te debe algo,
pero esa mentalidad nunca te hará avanzar. O puedes mirar la dolor en los ojos y decir, gracias, gracias por testarme, gracias por me dar la oportunidad de crecer, gracias por mostrarme donde soy fraco, para que pueda me fortalecer, gracias por recordarme que todavía estoy vivo, que todavía soy capaz de sentir. A partir de ese momento, la dolor deja de ser una prisión y se convierte en un camino. Se convierte en un recuerdo de que, mientras haya sufrimiento, habrá espacio para la evolución. Si quieres cambiar tu vida, comienza cambiando la forma en que enfrentas tu dolor. Usa, direcciona, toma todo lo que ya te machucó y transforme en aprendizaje, en disciplina, en fuerza. Haz que cada herida se torne una armadura, no un fardo. Y entonces, un día, cuando mires atrás, verás que lo que un día intentó destruirte fue exactamente lo que te hizo invencible. Rompe el ciclo de la mediocridad. La mediocridad se instala silenciosamente, como una nevada densa que envuelve la mente sin que tú la percibas. Al principio son pequeños detalles, la decisión de añadir un plano, la justificativa para no se esforzar tanto, la aceptación del mínimo como suficiente. Después, esa nevada se transforma en una prisión invisible donde cada intento de cambio es abatido por disculpas y conformismo. El peligro de la mediocridad es que se disfraza de confort. El ser humano es programado para buscar el camino de menor resistencia, para evitar el desconforto y agarrarse a lo que es familiar. Pero ese confort es un veneno lento corroyendo su ambición, su crecimiento y, al final, su propia identidad. El gran problema no es solo estar acomodado, sino ni siquiera percibir que está. Los estoicos siempre alertaron sobre los peligros de una vida llevada en el piloto automático. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que un hombre bueno debe ser. Sea un... Esta frase es un golpe contra la procrastinación y contra la tendencia humana de quedarse solo en el campo de las ideas, sin acción. La mediocridad prospera donde hay indecisión, donde hay disculpas y donde hay miedo de enfrentar el desconforto de la evolución. Pero si la mediocridad es esa prisión que la mantiene en pie, la respuesta está en la mente preguzosa, una mente que se acostumbró a buscar atajos, que evita desafíos, que escoge la satisfacción instantánea en vez del esfuerzo continuo. La mente preguzosa no percibe que cada pequeña escuela diaria está diseñando su destino. La verdadera fuerza está en desafiarse constantemente. La única manera de romper el ciclo de la mediocridad es convertirse en alguien que no teme el esfuerzo, que no salga del desconforto, que abraza el crecimiento como un compromiso innegociable. Esto exige autodisciplina, exige conciencia, exige un confronto directo con aquella parte de usted que siempre quiere optar por el camino más fácil. El comodismo es traicionero porque ofrece un alivio momentáneo. No se esforzar tanto hoy parece inofensivo. No desafiar su mente, no profundizarse en el conocimiento, no testar sus propios límites, parece algo insignificante. Pero todo esto se acumula. A cada día que usted aceita menos de lo que podría ser, a cada momento que escole el mínimo cuando podría ir allá, está fortaleciendo las corrientes de la mediocridad. Los estoicos sabían que la grandeza no era algo reservado a pocos, sino el resultado de la disciplina diaria. Epicteto enseñaba que no debemos nos preocupar con lo que está fuera de nuestro control, sino con lo que podemos moldar, nuestra mente, nuestro carácter, nuestras acciones. Él decía: ¿cuánto tiempo más usted va a esperar para exigir lo mejor de sí mismo? Esperar es un hábito destructivo. Esperar por el momento cierto, por la motivación, por las condiciones perfectas, es un convite para la estagnación. El ciclo de la mediocridad se alimenta de la espera por sentirse listo,
la espera por circunstancias ideales, la espera por el señal perfecto, pero nada de esto se convertirá. Lo que define a aquellos que escapan de esta prisión mental no es una oportunidad divina, sino la decisión de actuar incluso cuando no hay garantías, incluso cuando el camino es incierto. El miedo de fallar también sostiene este ciclo. Muchos escogen permanecer en la mediocridad porque el fracaso los asusta. Es más confortable no intentar que lidiar con la posibilidad de errar, pero ese miedo es una ilusión. El verdadero fracaso no es caer, pero nunca tenerse arriesgado lo suficiente para saber de lo que eres capaz. La mente indisciplinada busca justificativas para permanecer donde está. Ella dirá que no hay tiempo, que la situación es difícil, que los otros tienen ventajas que tú no tienes, pero estas disculpas son construcciones mentales que sirven solo para mantenerte preso en la mediocridad. La única manera de destruir este ciclo es desafiar cada pensamiento que intenta te convencer de quedarte parado. La grandeza exige sacrificio. No hay transformación sin esfuerzo. No serás alguien más que la mediocridad sin pagar el precio de la disciplina, de la constancia, de la dolor necesaria para evolucionar. Pero esa dolor es pasajera. El peso de la mediocridad, por otro lado, es un fracaso que cargarás por el resto de la vida si escoges permanecer donde estás. El tiempo sigue pasando. A cada día que no actúes, a cada oportunidad que dejas escapar, a cada disculpa que aceptas como verdad, la mediocridad se fortalece. Pero también a cada desafío enfrentado, a cada límite superado, a cada día en que escoges crecer en vez de acomodar, el ciclo empieza a romperse. Lo que haces ahora determina quién serás en el futuro. No hay secretos a talos. Hay solo la elección entre permanecer donde estás o ser alguien que no acepta vivir bajo su verdadero potencial. La mediocridad no avisa cuando llega. Se infiltra lentamente, se esconde en los pequeños hábitos, se camufla en el conforto diario. Se presenta como descanso cuando en realidad es procrastinación. Se disfraza de prudencia cuando en realidad es miedo. Roba su ambición sin que lo vea, hasta que un día te acuerdas y te das cuenta de que has pasado años viviendo muy abajo de lo que podrías. El tiempo no para aquellos que citan. A cada día que aceptas menos de ti mismo, más lejos de lo que podrías ser. A cada elección por permanecer en el mismo lugar. A cada oportunidad desperdiciada. A cada decisión basada en el miedo. La mediocridad se fortalece. No exige grandes fallas, no necesita grandes derrotas, tan solo su pasividad, pero siempre hay un momento de ruptura, un instante en el que se da cuenta de que ya ha perdido mucho tiempo, que ya aceptó poco de más, que ya dio lo suficiente. Ese momento puede ser ahora. Puedes decidir aquí y ahora que no vivirás más abajo de tu potencial, que a partir de hoy, cada paso será un desafío. Cada escolla será consciente, cada acción será un tijolo en la construcción de algo mayor. La mediocridad no puede coexistir con la disciplina. Cuando se convierte en alguien que exige más de sí, desaparece. Y cuando eso sucede, que sobra una mente libre, un espíritu fuerte, una vida que vale la pena ser vivida. Abraza la incerteza y avanza incluso en el oscuro. La vida nunca ofrece garantías. Puedes planear cada paso, calcular todas las posibilidades, intentar prever cada obstáculo, pero aún así, el mañana permanecerá en un territorio desconocido. Eso asusta a la mayoría de las personas. La incerteza es un abismo, una oscuridad donde el miedo susurra dudas. ¿Y si sucede mal? ¿Y si no soy bueno lo suficiente? ¿Y si todo se desmorona? Estas preguntas se repiten dentro de la mente, creando corrientes invisibles que mantienen a las personas presas exactamente donde están. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. La incerteza no es el enemigo. El verdadero enemigo es la paralicia causada por el miedo de lo que no puede ser controlado. Si esperas hasta tener todas las respuestas antes de actuar,
nunca darás un único paso. Si necesitas certezas antes de ser capaz de seguir enfrente, estarás condenado a una vida de hesitación. Los estoicos comprendían esto profundamente. Epicteto nos enseñó que no tenemos control sobre los eventos externos, sino solo sobre nuestras reacciones a ellos. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Perciba esto y encontrarás la fuerza. El problema no es la incerteza, sino la forma en que la encara. Para muchos, ella representa un riesgo, un peligro a ser evitado. Pero para aquellos que realmente desean crecer, la incerteza es una puerta abierta para la transformación. Todo avance en la vida exige atravesar un territorio desconocido. Ninguna conquista ocurre sin riesgo. Ninguna evolución ocurre sin enfrentar al desconocido. La mente no entrenada ve a la oscuridad y recua. La mente entrenada ve a la oscuridad y avanza. El miedo al desconocido no puede ser eliminado completamente, pero puede ser controlado. Y este control comienza con la acción. No importa cuán nebuloso sea el camino adelante, dar un paso adelante siempre será más poderoso que quedarse parado. Imagina un viajante que camina por una estrada en la oscuridad. Él no ve el fin del camino, no sabe lo que lo espera después de la próxima curva, pero tiene una opción. Puede parar y esperar el amanecer, permitiendo que el miedo lo atrape en el mismo lugar. O puede continuar caminando, confiando que cada paso adelante revelará un poco más del camino. Esta es la metáfora de la vida. El sol no nace para aquellos que esperan. Él ilumina el camino de aquellos que siguen adelante. Incluso cuando todo alrededor es incerteza. La resistencia a la incerteza viene del deseo de control. La mente busca previsibilidad, quiere garantías, quiere certezas. Pero el mundo no opera de esta forma. La naturaleza es imprevisible, el tiempo es incontrolable. El destino es un libro que solo se escribe a medida que caminas. La grandeza nace para aquellos que abandonan la ilusión de que pueden controlar todo y ves de eso. Aprenden a navegar en el caos con confianza. Los estoicos entrenaban su mente para no temer lo que está más allá de su control. Ellos sabían que la resistencia al desconocido era un desperdicio de energía. Séneca decía que somos más frecuentemente asustados que heridos. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Esta es la esencia del miedo a la incerteza. Un sufrimiento anticipado. Una preocupación con escenarios que muchas veces nunca se concretizan. Si quieres entrenar tu mente para ser ilimitada, debes cambiar tu relación con lo desconocido. Debes parar de verlo como un obstáculo y empezar a verlo como un campo de posibilidades. Para ello, debes actuar antes de sentirte listo. Caminar, incluso sin ver el destino final. Debes confiar que la claridad viene con el movimiento, no con la espera. Hay un paradoxo poderoso aquí. Cuanto más evitas la incerteza, más fraco se torna. Cuanto más te expones a ella, más fuerte te quedas. La coraje no surge en la ausencia del miedo, sino en la disposición de seguir adelante, a pesar de él. Cada vez que enfrentas al desconocido, algo dentro de ti cambia, tu mente se expande, tu confianza crece, tu tolerancia al desconforto se fortalece. Aquellos que esperan garantías acaban viviendo una vida pequeña. Nunca usen, nunca exploran, nunca descubren lo que realmente podrían ser. Pero aquellos que abrazan la incerteza aprenden a adaptar, a crear oportunidades donde antes vieron apenas riesgos, a encontrar fuerza donde antes sentían apenas miedo. La mente ilimitada no exige caminos claros, no busca previsibilidad. Ella comprende que la única constante en la vida es la mudanza, y por eso aprende a danzar con el desconocido. Hace mover con él en vez de resistir. El desconocido siempre estará a su frente, acepte o no. Fugir de él no lo hará desaparecer, solo adiará a lo inevitable. La vida es hecha de mudanzas inesperadas, desafíos imprevistos
y momentos en que nada parece cierto, pero dentro de esa incerteza reside un secreto que pocos comprenden. Es exactamente ahí que el crecimiento sucede. Cada gran conquista que ya ocurrió en la historia de la humanidad nació del desconocido. Cada innovación, cada descubierta, cada transformación personal comenzó con alguien consciente de dar un paso sin saber dónde lo llevaría. Quien espera la certeza antes de actuar está fadado a permanecer en el mismo lugar, pues la certeza nunca llega antes del movimiento. La mente ilimitada no se cierra ante el miedo, pero aprende a coexistir con él. No busque eliminar la incerteza, pero se entrena para encontrarla y seguir adelante de cualquier forma. Eso es libertad. Eso es poder. Cuando se entiende que no necesita garantías para actuar, que puede seguir adelante, incluso sin ver el camino entero, se da cuenta de que no hay nada realmente capaz de detenerte. Entonces, pare de esperar. El tiempo no para por nadie. La vida no hace pausas hasta que se sienta listo. El único momento que realmente importa es ahora. Haga el primer paso, incluso en el oscuro. El camino se revelará con el movimiento. Entonces, la pregunta final no es si la incerteza desaparecerá, siempre estará allí. La pregunta es: ¿continuarás esperando que todo esté claro antes de actuar o escogerás avanzar incluso sin todas las respuestas? Al final, el futuro pertenece a aquellos que osan caminar en el oscuro. Disciplínese como un guerrero. Un guerrero no se construye en el campo de batalla, sino en la disciplina que él cultiva todos los días. Su fuerza no viene solo de la espada que carga o de la armadura que veste, sino de su capacidad de comandar a sí mismo, de resistir las tentaciones, de permanecer firme cuando todo alrededor intenta desviarlo del camino. Antes de derrotar cualquier enemigo externo, él necesita vencer la guerra dentro de su propia mente. La mayoría de las personas vive a merced de sus propios deseos, esclavas de impulsos que no consiguen controlar. Buscan confort inmediato, evitan esfuerzo, ceden a las distracciones que roban su tiempo y energía. Son gobernadas por el placer momentáneo, entregues a la desgracia, al miedo, al camino más fácil. Pero lo que estas personas no perciben es que la verdadera libertad solo puede ser alcanzada por aquellos que tienen dominio sobre sí mismos. Los estoicos lo comprendían profundamente. Para ellos, la disciplina no era una restricción, sino una herramienta de poder. Epicteto enseñaba que un hombre libre no es aquel que hace lo que quiera en cualquier momento, sino aquel que es capaz de decir no a los impulsos que lo enfraquecen. Él decía que ningún hombre es verdaderamente libre si no puede comandar a sí mismo. La mente indisciplinada es como un navío sin leme. Se mueve al sabor de las corrientes, siendo arrastrada por cualquier emoción, cualquier deseo pasajero, cualquier influencia externa. Una persona sin disciplina puede desear grandes cosas, pero nunca las alcanzará porque no tiene la fuerza interna para hacer lo que necesita ser hecho, independientemente de lo que siente. La disciplina no es sobre emoción, no es sobre motivación, no es sobre acordarse todos los días inspirado y dispuesto a actuar. Es sobre hacer lo que necesita ser hecho, incluso cuando no lo quiere. Es acordarse temprano cuando el cuerpo pide más sueño. Es seguir con su plan cuando la mente intenta convencerte de desistir. Es decir no a lo que te afasta de tu propósito, incluso cuando la tentación sea grande. En el estoicismo, esta disciplina se llama autodominio. Marco Aurelio lo practicaba diariamente. Como emperador de Roma, él tenía acceso a todos los placeres que alguien podría desear: lujo, poder, confort, pero elegía vivir con simplicidad, recusándose a ser esclavo de sus propias voluntades. Él escribía en sus meditaciones: si se siente perturbado, no es algo externo que te controla, sino su propia fraqueza. Y esa fraqueza surge cuando no estableces reglas para sí mismo, cuando dejas su mente vagar sin dirección,
cuando se permite ser controlado por distracciones y disculpas. ¿Quieres algo? Trabaja por eso. ¿Deseas cambios? Haga lo que necesita ser hecho. La disciplina no se trata de sentir voluntad, sino de actuar a pesar de la falta de voluntad. Muchos evitan esta verdad porque la disciplina exige sacrificio y el sacrificio duele, pero la ausencia de disciplina cobra un precio mucho mayor. La persona indisciplinada puede hasta encontrar placer en el momento, pero pagará con frustración, arrepentimiento y una vida jaquem de su potencial. Cada vez que se cede a la fraqueza, fortalece la idea de que no es capaz. Cada vez que escoge el camino más fácil, se vuelve más frágil frente a la vida. Pero hay un secreto que pocos entienden. Cuanto más se disciplina, más libre se vuelve. Cuando tiene control sobre sí mismo, no es más un esclavo de los impulsos, no es más un rehén de las circunstancias. Se vuelve capaz de crear su propia realidad, de actuar con propósito, de decidir su vida en vez de apenas reagir a ella. Disciplina no significa vivir sin placer. Significa escoger placeres que construyen, no que destruyen. Significa entender que hay un tiempo para todo y que si usted hace lo que es difícil ahora, más tarde podrá acoger los frutos de su esfuerzo. Significa cambiar la satisfacción inmediata por recompensas que realmente importan. Entrenar su mente para la disciplina es como forjar una espada. Al principio, el metal es bruto, sin forma. Necesita ser aquecido, moldado, martelado innumerables veces hasta que se vuelva afiado y fuerte. Su mente funciona de la misma manera. Si desea ser alguien capaz de alcanzar cualquier cosa, necesita someterse al fuego de la autodisciplina. Necesita testarse, moldarse, resistir a lo que te enfraquece. Los fracos ceden al primer obstáculo, los fuertes continúan. Y la diferencia entre ellos no está en el talento ni en la suerte, sino en la capacidad de mantenerse firmes cuando todos los otros desisten. La disciplina no es algo que se conquista de un día para el otro, sino un proceso continuo, una batalla diaria contra la resistencia interna, todos los días. Su mente intentará convencerte a elegir el confort, a agotar lo que debe ser hecho, a buscar excusas aceptables para evitar el esfuerzo. Pero la diferencia entre aquellos que dominan su propia vida y aquellos que permanecen estagnados está justamente en la respuesta a esa resistencia. ¿Se cede o avanza? Cada acto de disciplina fortalece su mente. Cada pequeña victoria sobre la preguiza, sobre la procrastinación, sobre los deseos impulsivos construye un carácter inquebrantable. No te conviertes en disciplinado solo en los momentos grandiosos, sino en los detalles del día a día. Es en el momento en que escoges salir de la cama cuando te gustaría dormir más. Cuando decides continuar entrenando incluso sin motivación. Cuando recusas distracciones para enfocar en lo que realmente importa. Con el tiempo, lo que antes parecía difícil se vuelve natural. Lo que exigía esfuerzo pasa a ser parte de quién tú eres y quién eres. Y un día, sin percibirlo, te conviertes en alguien que no necesita incentivos externos para actuar, porque encontró dentro de sí la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Eso es libertad. Eso es poder. Eso es ser ilimitado. Desenvolva una mentalidad de ferro. Hay algo profundamente poderoso en no curvarse frente a las adversidades de la vida. Cada día ofrece una nueva oportunidad para que forje tu mente, para que se vuelva inquebrable frente a los desafíos que aparecen en el camino. La mentalidad de ferro no es un estado de perfección, sino una práctica constante. Una elección diaria. Es el poder de resistir, de permanecer firme cuando las circunstancias intentan nos derrubar. Aquellos que desarrollan esta mentalidad no se dejan vencer por la realidad dura o por los obstáculos. Ellos escogen no ser derrubados,
independientemente de las fuerzas externas que se levantan contra ellos. El estoicismo nos enseña que, frente a la tempestad, el mayor poder que tenemos es nuestra respuesta interna. Marco Aurelio, uno de los mayores filósofos estoicos, no hablaba de una vida sin desafíos, sino de una vida donde la fuerza interior se sobrepone a cualquier circunstancia externa. Él comprendía que al aceptar las incertezas de la vida y al no dejarse dominar por ellas, una persona podría encontrar una paz imperturbable. Él sabía que la mente es el campo donde todas las batallas suceden. Si puedes dominar a ti mismo, nada en el mundo podrá dominar a ti. La mente de ferro no es formada de la noche para el día. Es cultivada a través de una disciplina inabalable, del compromiso diario de no dejarse arrastrar por las circunstancias. Esto comienza con la comprensión de que los desafíos forman parte de la jornada y que en muchos casos son esos mismos desafíos los que nos moldan. Las dificultades no son un fardo, sino una oportunidad de mejorar nuestra resiliencia y crecer. Cuando comprendes que las dificultades son inevitables y parte esencial del proceso de evolución, empiezas a cambiar tu perspectiva y, así, tu mentalidad. La verdadera mental fuerza está en no ser influenciado por los altos y los bajos de la vida. Las emociones pueden ser volúveis, como el viento que sopla para todos los lados. Pero la mente que es entrenada en la disciplina del control interno permanece firme como una roca. El estoicismo nos enseña que debemos practicar el desapego de las cosas que no podemos controlar. Las circunstancias externas, como las opiniones aleas, las fallas o los imprevistos, están más allá de nuestro dominio. Sin embargo, lo que podemos controlar es la manera como respondemos a estas situaciones. Y es esto que nos da el poder de no ser quebrados. Para cultivar una mentalidad de ferro, es necesario entender la esencia del autocontrol. Todos nosotros enfrentamos desafíos, sean ellos internos o externos. Pero cómo reaccionamos a estos desafíos es lo que define quién realmente somos. Si permitimos que nuestras emociones gobiernen nuestras acciones, seremos fácilmente manipulados por la turbulencia de la vida. Sin embargo, si entrenamos nuestra mente para actuar con claridad y racionalidad, incluso frente al caos, tendremos el poder de navegar por cualquier tempestad con confianza. Ser inquebrable, como los estoicos enseñan, no significa ser inmune al dolor o al sufrimiento. La verdadera fuerza está en cómo lidamos con estos momentos de dificultad. No debemos intentar escapar del dolor, sino aprender a aceptarla como parte natural de la existencia humana. Cada momento de sufrimiento tiene el potencial de nos enseñar algo valioso sobre quién somos y sobre nuestra capacidad de resistir. El sufrimiento, en vez de ser visto como un enemigo, debe ser tratado como un maestro que nos ayuda a aprimorar nuestra fuerza interna. La mentalidad de ferro también está relacionada con la idea de que la verdadera libertad viene del control sobre sí mismo. El mundo alrededor de nosotros puede ser imprevisible, pero la manera como reaccionamos a él es siempre una escuela nuestra. Eso exige práctica y dedicación. Necesitamos aprender a no nos dejar dominar por los altos y los bajos de la vida, sino a vivir con un consenso constante de equilibrio entre nosotros. Esto puede ser alcanzado a través de la reflexión diaria, de la meditación y de la vigilancia sobre nuestros propios pensamientos y emociones. La mente entrenada es capaz de filtrar las distracciones externas y enfocar en lo que realmente importa: nuestro propósito, nuestros valores y nuestra visión. Cultivar una mentalidad inquebrantable también exige la disposición de enfrentar nuestros propios miedos. Muchas veces lo que nos impide avanzar es el miedo al fracaso o a la rejección. Sin embargo, es fundamental percibir que el fracaso es solo una parte del proceso. Ninguna gran realización viene sin sus obstáculos. Grandes filósofos líderes
y personas que mudaron el mundo enfrentaron adversidades inmensas, pero la diferencia entre ellos y aquellos que desistieron fue la manera como escogieron reagir a estos obstáculos. El miedo es una emoción natural, pero no debe ser un impedimento. En vez de temerlo, es necesario enfrentarlo de frente, sabiendo que el miedo es solo un señal de que estamos creciendo, nos desafiando y saliendo de la zona de confort. La mentalidad de ferro también es desarrollada a través de la aceptación de la impermanencia. La vida es, por naturaleza, transitoria. Ningún momento, sea de placer o de dolor, dura para siempre. Aquellos que tienen una mente fuerte saben de eso y no se apegan a ninguno de los extremos. Ellos aceptan las mudanzas con serenidad, sabiendo que, así como la dolor pasa, los momentos de alegría también se disipan. Esta aceptación de la impermanencia nos libera de la necesidad de control y nos permite vivir en el presente, aprovechando cada momento con sabiduría y gracia. Esta abordación de la vida nos desafía a abrazar la idea de que somos, en gran parte, responsables por la manera como vivimos nuestras vidas. No podemos controlar las circunstancias, pero siempre podemos controlar cómo escogemos reagir a ellas. La mente de ferro es aquella que se mantiene firme frente a los desafíos, que no se avala frente a las dificultades, adopta, aprende y crece. El objetivo es crear una mentalidad que sea la prueba de fallas, una mente que, incluso en los peores momentos, se mantenga inquebrantable. Desenvolver esta mentalidad no es fácil, pero es profundamente gratificante. No se trata de eliminar todos los desafíos o de vivir una vida sin dolor, sino de aprender a mantenerse firme, no importa lo que suceda. Al entrenar su mente para ser inmune a las circunstancias, se crea un poder interno que nada puede derrubar. Se convierte en inquebrantable no porque sea perfecto, sino porque aprendió a ser flexible ante las adversidades, a lidiar con los altos y bajos con la misma serenidad. Al final de cuentas, la verdadera libertad no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentar cualquier problema con la mente entrenada. La mentalidad de ferro es la llave para transformar la vida en una jornada de crecimiento constante. Cuando usted escoge no curvarse las circunstancias, usted escoge ser libre. La libertad comienza en la mente, y una mente fuerte, disciplinada y resiliente es verdaderamente ilimitada. Sea imparable y indomable, las dificultades de la vida no preguntan si usted está listo. Ellas simplemente aparecen. Algunas vienen como vientos sutiles, otras como tempestades avasaladoras. Pero lo que realmente importa no es la fuerza del impacto, sino la resistencia que usted desarrolló. Los que permanecen de pie, aquellos que siguen adelante, incluso cuando todo parece conspirar contra ellos, esos son los verdaderamente indomables. Nada puede parar a alguien que se rehúsa a desistir, porque la decisión de continuar no está en el mundo afuera, sino dentro de sí. Ser imparable no significa nunca sentir miedo o inseguridad, significa seguir adelante a pesar de ello. Las grandes mentes que moldaron la historia enfrentaron fracasos, rechazos y desafíos inmensos, pero había algo dentro de ellas que las impedía de ceder. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo sabía muy bien. Gobernó Roma en tiempos de crisis, guerra y peste, y aún así mantuvo su mente firme. No porque el mundo le ofreció facilidades, sino porque él se rehusó a ser derrotado por las dificultades. El estoicismo enseña que la verdadera fuerza viene de aquello que nadie puede retirar de usted: su voluntad inquebrantable. El primer paso para ser indomable es comprender que la resistencia no depende de lo que sucede alrededor de usted, sino de la manera en que usted escoge enfrentar cada desafío. La vida puede lanzar piedras en su camino, pero cabe a usted decidir si serán obstáculos o pasos. Los que se rehúsan a desistir transforman dificultades en aprendizaje, fracasos en oportunidades y dolor en combustible para continuar. La mente humana es moldable.
capaz de adaptarse, pero solo aquellos que entrenan su fuerza mental consiguen usarla a su favor. Los estoicos hablaban mucho sobre el destino y sobre cómo la realidad no siempre se curva a nuestros deseos, pero lo que siempre enfatizaban era que el verdadero poder está en cómo reagimos a lo que nos ocurre. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los mayores filósofos de la historia, no escogió su condición de nacimiento, sino su respuesta frente a ella. Podría haberse resignado, aceptado el destino sin cuestionar. Sin embargo, escogió fortalecerse, perfeccionar su mente y enseñar a otros que la verdadera viene de dentro. Ser imparable es exactamente eso. Entender que nadie puede impedir su evolución a menos que usted mismo permita. La resistencia mental es construida poco a poco y se fortalece todas las veces que usted decide continuar cuando sería más fácil parar. Todos tienen momentos de duda, momentos en que la exhaustión intenta convencerlos de que tal vez sea mejor desistir. Pero aquellos que se vuelven indomables son los que ignoran esta voz y siguen adelante. Ellos saben que el camino de la grandeza es hecho de pasos dados en la oscuridad, de avances que nadie ve, de batallas silenciosas contra sí mismos. La verdadera fuerza no se mide por lo que se conquista, sino por la capacidad de levantarse siempre que es necesario. Los que se rehusan a desistir no esperan un escenario ideal para actuar. Ellos actúan con lo que tienen donde están, porque entienden que la vida no hace concesiones para aquellos que hesitan. Esperar el momento perfecto es una ilusión. El momento perfecto es aquel en que se decide actuar independientemente de las circunstancias. Eso es ser imparable. Eso es ser indomable. Un espíritu que no se dobla. No nace de la noche para el día. Él es forjado en el fuego de la persistencia. A cada dificultad superada, a cada dolor transformado en aprendizaje, algo dentro de ti se fortalece. Aquellos que desisten nunca experimentan esta evolución, pero los que resisten, los que siguen a pesar de los vientos opuestos, descubren que la verdadera grandeza no está en el destino final, sino en el camino percorrido. Y cuando lo perciben, entienden que nada puede detenerlo. La mente entrenada sabe que el fracaso no es el fin, sino un capítulo en la jornada. Cada gran conquistador, cada genio que cambió el mundo, tuvo momentos de fracaso absoluto, pero la diferencia entre ellos y los que nunca salieron del lugar fue la recusa en rendirse. Thomas Edison falló miles de veces antes de inventar la lámpara. Nelson Mandela pasó años en la prisión antes de convertirse en un símbolo mundial de resiliencia. La historia está repleta de ejemplos de que aquellos que persisten son los que dejan su marca en el mundo. Ser indomable no significa ser insensible o no sentir dolor. Significa usarla como un catalizador, una fuerza propulsora para seguir enfrente. La dolor puede ser una aliada poderosa cuando aprendes a canalizarla para el crecimiento. Los estoicos comprendían eso profundamente. No vieron el sufrimiento como un castigo, sino como un medio de fortalecimiento. Aceptar la dolor, aprender con ella y transformarla en acción es uno de los mayores secretos de la resiliencia. Quien puede hacer eso se vuelve verdaderamente imparable. La disciplina es un elemento esencial para esta jornada. La voluntad sola no es suficiente. Es necesario entrenar su mente para actuar incluso cuando no hay motivación, incluso cuando todo parece difícil. La motivación es pasajera, pero la disciplina es lo que se construye imperios. Acordar todos los días y escoger avanzar, independientemente de lo que siente, es lo que separa a los fuertes de los fracos. Y cada pequeño acto de disciplina refuerza su mente, convirtiéndola en la más resistente, más enfocada, más determinada. La jornada para ser imparable y indomable no es para todos. Muchos desisten en medio del camino, pues el proceso es arduo y exige renuncias. Pero aquellos que persisten descubren un poder que pocos conocen.
el poder de no ser rehén de las circunstancias, el poder de seguir adelante cuando todos los otros ya pararon, el poder de saber que, no importa lo que ocurra, uno siempre puede continuar. No hay fuerza mayor que la de una mente que decidió no desistir. Esa es la fuerza que transforma lo imposible en realidad, que atraviesa barreras y cambia destinos. Y cuando se da cuenta de que es capaz de eso, nada más puede asegurarlo. La vida puede testarte de todas las formas posibles, pero mientras haya un resquicio de voluntad dentro de ti, mientras haya un deseo genuino de continuar, seguirás adelante en siempre. A nada puede detener a aquel que se rehúsa a desistir, ilimitado. Lo que separa a aquellos que alcanzan la grandeza de aquellos que permanecen estagnados no es suerte, talento o circunstancia. Es la decisión inabalable de continuar avanzando. Aconteza lo que acontecer. El mundo está repleto de historias de personas que, frente a las dificultades, escogieron seguir adelante cuando todo indicaba que deberían parar. Esa es la esencia de alguien imparable. No ser controlado por los fracasos, no ser desencorajado por los desafíos y no rendirse a las limitaciones impuestas por la vida. La verdadera fuerza no reside solo en los músculos o en la inteligencia, sino en la voluntad inquebrantable. Quien domina la mente propia, domina el destino. Marco Aurelio gobernó Roma en tiempos de crisis, enfrentando guerras, traiciones, incluso una plaga devastadora. Pero en sus escritos, en vez de lamentaciones, dejó un legado de resiliencia. Si estás angustiado por cualquier cosa externa, la dolor no se debe a la cosa en sí, sino a su estimativa, y eso tienes el poder de revocar en cualquier momento. Él comprendía que los desafíos no son obstáculos definitivos, sino pruebas para fortalecer la mente. Ser indomable no significa ser insensible o invulnerable. El miedo, la dolor y la duda son parte de la experiencia humana, pero lo que define a un espíritu indomable es la capacidad de avanzar a pesar de ellos. ¿Cuántas veces el desánimo ya intentó convencerlo a desistir? ¿Cuántas veces la fatiga susurró que sería más fácil abandonar sus objetivos? El camino de aquellos que se rehúsan a desistir no es isento de dificultades. Él es forjado justamente en el fuego de los desafíos, donde cada caída se torna una lección y cada fracaso un nuevo degrau para el éxito. La filosofía estoica enseña que el poder verdadero está en lo que controlamos, nuestras actitudes, nuestras elecciones y nuestra disciplina. El mundo puede ser caótico e imprevisible, pero quien entrena la mente propia aprende a no ser avalado por las circunstancias externas. Epicteto, que nació esclavo y se convirtió en uno de los mayores pensadores de la historia, comprendía eso mejor que nadie. Él no podía controlar su condición inicial, pero podía escoger su respuesta a ella. En vez de ser víctima del destino, transformó la mente propia en una fortaleza impenetrable. Ser imparable significa comprender que cada dificultad carga en sí una oportunidad disfrazada. Las personas más bien sucedidas del mundo no llegaron a donde están porque tuvieron caminos fáciles. Ellas enfrentaron incontables derrotas, pero escogieron no verlas como fines, sino como procesos de aprendizaje. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de conseguir inventar la lámpara. Nelson Mandela pasó décadas en la cárcel antes de convertirse en símbolo de resistencia y libertad. Lo que une estas historias no es la ausencia de fracasos, sino la recusa de permitir que los fracasos los definieran. El entrenamiento de la mente exige más que solo deseo. El deseo puede encender la llama inicial, pero es la consistencia que mantiene el fuego encendido. ¿Cuántas veces has querido cambiar algo en tu vida, pero no has persistido lo suficiente? ¿Cuántos sueños fueron abandonados porque el esfuerzo parecía demasiado grande? La verdad es que la mayoría de las personas desisten demasiado temprano.
Ellas paran en el primer signo de resistencia cuando, en realidad, los mayores avances suceden exactamente después de los momentos más difíciles. Los estoicos practicaban la visualización negativa, una técnica poderosa para fortalecer la resiliencia. Ellos se preparaban mentalmente para las dificultades antes mismo que ellas llegasen. Si algo inesperado sucediera, ya estaban preparados para enfrentarse. Eso no significa vivir con pesimismo, sino con una mentalidad indestructible. Aquellos que entrenan su mente para aceptar qué desafíos verán y que son capaces de superarlos, se vuelven impasibles. El mundo puede lanzar obstáculos, pero nada puede detener a aquel que ya decidió que irá hasta el fin. El gran error de la mayoría de las personas es creer que la motivación será suficiente para sostenerlas en la jornada. Pero la motivación es como un fuego pasajero, enciende rápidamente, pero se extingue en la primera brisa. Lo que realmente sostiene un espíritu inquebrantable es la disciplina, es acordarse y hacer lo que debe ser hecho, independientemente de lo que siente. Es trabajar incluso cuando no hay nadie asistiendo. Es entrenar incluso cuando el cansamiento aprieta. Es estudiar incluso cuando la pereza intenta se instalar. La disciplina es lo que separa a los que sueñan de los que realizan. Una mente imparable también comprende que el miedo no es un enemigo. En realidad, el miedo es un señal de que estás frente a algo que vale la pena. Las mayores conquistas de la vida están luego más allá de lo que nos asusta. Quien recua frente al miedo nunca experimenta la grandeza, pero quien encara el miedo de frente, quien avanza, incluso tremendo, descubre que la coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y esa decisión es lo que molda a aquellos que se vuelven lendas. La resistencia mental no se trata apenas de enfrentar desafíos externos, sino también los internos. Nuestra propia mente muchas veces es el mayor campo de batalla. La duda, la inseguranza, la voz interna que susurra que tal vez usted no sea bueno lo suficiente. Todo eso es parte de la lucha, pero un espíritu indomable aprende a no dar oídos a esos pensamientos. Él reconoce que la mente puede ser tanto un aliado como un enemigo, y se entrena a comandarla en lugar de ser comandado por ella. El tiempo pasa para todos. En un año usted podrá mirar atrás y ver progreso o ver disculpas. La diferencia entre un destino y otro está en las escuelas diarias. Cada acción, por menor que sea, molda a la persona que usted se está convirtiendo. Si usted quiere ser alguien imparable, necesita actuar como tal. Necesita tomar decisiones difíciles, abrir manos de distracciones, soportar momentos de desconforto. Pero, si hace eso, si realmente abraza ese camino, descubrirá que la vida recompensa a aquellos que no desisten. Nada puede detener quien decide que continuará. No importa lo que suceda. Esa es la esencia de la resiliencia. Esa es la marca de aquellos que se vuelven lenda. Mientras los otros se renden al primer señal de resistencia, los indomables siguen adelante. Mientras los fracos se dejan caer por los desafíos, los imparables los usan como trampolines. Al final, no es sobre lo que la vida pone en su camino, sino sobre cómo usted escoge enfrentarla. El destino pertenece a aquellos que no se renden. Usted llegó hasta aquí, y eso ya dice mucho sobre usted. Pocos tienen la disciplina y la determinación para buscar este tipo de transformación. Entrenar la mente no es algo que sucede de un día al otro, pero cada paso que usted haga te llevará a un nuevo nivel de fuerza, claridad y libertad. Lo que antes parecía imposible, ahora se torna parte de su camino. Ahora quiero saber, ¿usted quedó hasta el final? Comente aquí hasta el final para que vea quién realmente está comprometido con esta jornada. Y cuéntame también, ¿de dónde estamos asistiendo? Quiero ver hasta dónde este mensaje está llegando. Si este video hizo sentido para usted, ya deje un like y se inscriba en el canal para continuar fortaleciendo su mente todos los días. Nos vemos en el próximo video.